Hola a todos. Hoy nos sumergimos en algunas partes súper interesantes de la historia china, y un gran reconocimiento para mí, Hathmes, por el aviso y toda la ayuda que brinde a Mind Unveiled para esta serie. Definitivamente visita los videos si quieres verlos en español. Además, debo agradecer a KD por sentar la base de todo esto. Entonces, sí, entremos directamente. Pensé que sería genial comenzar una serie que explorara los lados misteriosos de la China, como Tartaria, los secuestros de la historia y la historia perdida. Estamos al punto de lanzarnos en un tema muy impredecible y es difícil encontrar un punto para empezar perfecto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hubo una guerra mundial antes de la Primera Guerra Mundial? No es algo que se nos enseña en las escuelas y ni siquiera lo conocemos ampliamente. Aparentemente hubo un conflicto internacional que involucraba una sociedad secreta de luchadores de Kung Fu, que en ese tiempo se conocía como boxeo chino. Esto se conoce como la rebelión de los Boxers, y toda la historia es bastante loca. Comienza con un pequeño grupo de campesinos que decidieron hacerse cargo de los asuntos exteriores sin ningunas armas. Su práctica principal era un tipo de posesión espiritual, que implicaba encantamientos a deidades y postraciones violentas. Afirmaban una invulnerabilidad sobrenatural contra cañones, rifles y ataques con cuchillos. Este grupo ganó popularidad y afirmó que millones de soldados descenderían del cielo para ayudarlos a eliminar a los extranjeros. Lo que es aún más extraño es que se necesitó toda una alianza de 8 naciones para sofocar esta rebelión, en la que incluso el Estados Unidos participó. Surge la pregunta de por qué fue tan importante intervenir en una rebelión destinada a revivir la verdadera dinastía Qing. Esta sociedad secreta provocó un levantamiento debido a la creciente influencia de esferas extranjeras en China, lo que llevó a las potencias occidentales y a Japón a unirse contra la rebelión. Lo que es una locura es que la alianza de 8 naciones trajo 51,000 tropas armadas a la China para esto, y supuestamente tomó meses poner fin finalmente a la rebelión. No estoy seguro si fueron solo las 8 naciones. Aquí hay una foto donde podemos ver a Australia y a la India, y posiblemente Rusia también estuvo involucrada, pero no aparece en la foto del grupo, lo que da a entender que tal vez participaron en este evento más países de los que figuran oficialmente. Mientras la historia cuenta que los Boxers decidieron matar a un grupo de cristianos y extranjeros, incluso decidieron quemar algunas iglesias, por lo que el mundo entero tuvo que intervenir para rescatar a estas personas asesinadas por los luchadores de Kung Fu. Pero recuerda que solo conocemos el lado vencedor de esta historia. Lo fascinante es ver estadounidenses, japoneses y alemanes unirse contra la rebelión. En un evento principal, el asedio de las legaciones internacionales se desarrolló en la ciudad Tártara, que es esencialmente la ciudad amurallada interior de Beijing, antes llamada Pekín. La ciudad tártara, designada para los manchúes, la clase dominante de la dinastía Qing y la familia imperial, estaba rodeada por este enorme muro tártaro. La enorme muralla que rodeaba toda la ciudad de Beijing, extendiéndose por un total de 60 kilómetros, fue construida en los 1400 durante la dinastía Ming. Están estas fotos antiguas que revelan su gran escala y un estilo que no se alinea del todo con la arquitectura tradicional china. Podremos hablar más sobre eso pronto, pero este asedio fue esencialmente el mundo entero uniéndose, lo cual es realmente una locura para su época. Un mundo de personas que eran enemigos, todos se unieron y básicamente crearon una fuerza policial internacional por primera vez para poner fin a estos campesinos boxeadores chinos que se creían inmunes a las balas. Pero, ¿por qué eran una amenaza tan grande para los poderes? ¿Por qué enviar tantas naciones? Quizás esto tenga algo que ver con la dinastía Qing, que había estado en el poder desde los 1640s. La guerra de los Boxers fue brutal, con estimaciones generales hasta 100,000 muertes entre los Boxers y los civiles chinos. Muchos murieron en batalla. Pero también hubo estas ejecuciones horripilantes que desafían cualquier noción de civismo. Por supuesto, la historia es que estos boxeadores estaban matando cristianos y extranjeros, pero estas ejecuciones fueron horribles, donde les cortaban la cabeza. Y luego tenemos todas estas postales y fotos de todas estas cosas como una forma de presumir. No voy a profundizar en eso,
Pero es bien extraño porque estas personas fueron torturadas en formas medievales a los principios de los 1900 y ¿esto fue para apaciguar potencias extranjeras? Lo que sea que pasó, parece que hay más en esta historia. ¿Quién estaba detrás de la dinastía Qing? ¿Y a qué fuerzas se enfrentaban? Este conflicto duró casi 2 años, lo que sugiere que la alianza de 8 naciones no se enfrentaban simplemente a simples agricultores de Kung Fu. ¿Podría la masacre de Kucheng haber sido un pretexto, una bandera falsa para justificar intervención extranjera contra supuestos rebeldes anticristianos en China? Sin embargo, hay otro aspecto de esto que debemos considerar y que normalmente no se menciona en la rebelión de los Boxers. No fueron solo los Boxers, también hubo ejércitos musulmanes involucrados. Cita: los valientes de Gansu, o el ejército de Gansu, fueron una unidad de 10.000 tropas musulmanas chinas de la provincia noroccidental de Gansu, en las últimas décadas de la dinastía Qing. Leales a los Qing, los valientes fueron reclutados en 1895 para reprimir una rebelión musulmana en Gansu. Bajo el mando del general Dong Fushan, fueron trasladados al área metropolitana de Beijing en 1898, donde oficialmente se convirtieron en la división del retaguardia del cuerpo Wu Wei, un ejército moderno que protegía la capital imperial. Los valientes, que se vestían con uniformes tradicionales pero estaban armados con rifles y artillería moderna, jugaron un papel importante en los 1900 durante la rebelión de los Boxers. Después de ayudar a repeler la expedición Seymour, una fuerza extranjera multinacional enviada desde Tianjin para rebelar el barrio de las legaciones de Beijing a principios de junio. Las tropas musulmanas fueron los atacantes más feroces durante el asedio de las legaciones del 20 de junio al 14 de agosto. Sufrieron numerosas pérdidas en la batalla de Pekín, en la que la alianza de 8 naciones finalizaron el asedio. Fin de cita. Esto arroja algo de luz sobre cómo lograron mantenerse firmes frente a las potencias extranjeras. Habían reunido un ejército real, incluyendo musulmanes armados en defensa de la dinastía Qing. Las cifras podrían haber sido mayores de las reconocidas oficialmente. Además, el idioma manchuriano y su escritura se parece mucho al árabe, y esto se debe a que ambas escrituras son descendientes del arameo, por lo que parece haber una conexión histórica. Ahora, hay muchos niveles en esto, pero retrocedemos un poco y hablemos de la dinastía Qing. Esta es la última dinastía imperial de la China establecida en 1636, y fue fundada por los manchúes después de que conquistaron la anterior dinastía Ming. Ahora bien, todo esto está de acuerdo con la narrativa y las líneas de tiempo convencionales, pero la dinastía Qing no obtuvo una bandera hasta los finales del siglo XIX, que es un dragón azul sobre una bandera amarilla. Pero, ¿cuál era su bandera antes de esto? Tartaria también tiene una bandera amarilla. Tengamos en cuenta que Tartaria todavía estaba en los mapas de esta área hasta los 1800. Entonces, ¿quizás la dinastía Qing estaba relacionada con los tartarios de alguna manera? Curiosamente, hay algunos relatos jesuitas sobre esta toma manchú de la dinastía Ming. Esto se llamó la Guerra Tártara. En el Bello Tartarico de Martino Martini, o sobre la Guerra Tártara, hay una representación dada como la portada del libro. Este grabado muestra el conflicto entre los manchúes y los chinos nativos. Bueno, para empezar, el guerrero manchú es representado como un europeo, y esto no fue solo un error del artista, ya que Martini dice que los manchúes no eran bárbaros, eran más humanos, es decir, más europeos que chinos. Lo que también es interesante es que los jesuitas durante esta época se referían a los manchúes como tártaros, por lo tanto, la guerra tártara. Pero miremos a este guerrero manchú nuevamente. Ahora tomen nota, él sostiene lo que parece ser la cabeza de una persona china. Pero aparentemente los historiadores han notado que el corte de pelo o lo que se supone que es una cola manchú se parece más al cabello de un cosaco. Aquí hay una representación del cabello de un cosaco. El peinado o cola manchú era un peinado específicamente masculino usado por los manchúes de Manchuria Central y luego impuesto a los chinos Han durante la dinastía Qing. El cabello de la parte frontal de la cabeza se afeitaba por encima de las sienes cada 10 días y el resto del cabello se trenzaba en una trenza larga. Hablaremos más sobre eso en otro episodio. Pero en esta representación de los jesuitas, el peinado se parece más al peinado de un cosaco. También está relacionada con la cabeza medio afeitada polaca. El corte de pelo ucraniano o cosaco es muy similar al corte de pelo manchú.
Los historiadores dicen que esto es una inconsistencia en la imagen, pero parece un corte de pelo cosaco. Lo cual sería interesante, porque los cosacos eran prácticamente descendientes de los vikingos. También es importante tener en cuenta que los mapas de los 1600 y anteriores muestran Tartaria con una etiqueta debajo que dice Antigua Escitia. Los antiguos griegos la llamaron Gran Escitia, que se refería a todas las tierras al noreste de Europa. Esta área cubría una gran parte de la China, en general es mucho más pequeña en tamaño. Pero en mapas más antiguos, el tamaño varía a través de Asia Central hasta la frontera de la China. Mire este mapa de Ortelius de 1572. Vemos a Tartaria llegando hasta la frontera. Y dice Tartaria, que incluye a la Sarmatia asiática y a las antiguas escitas. Ahora bien, en la historia principal se supone que Tartaria es solo una masa de tierra con un grupo de habitantes de tiendas de campaña analfabetos. Sin embargo, profundicemos en eso, porque algunos de estos mapas son muy interesantes. En primer lugar, mire los edificios que no parecen ser tiendas de campaña, sino reinos. Específicamente este aquí, ya que lo discutiremos en breve. Por ejemplo, ¿cómo podría haber un emperador o un rey de Tartaria? Mire esta enorme tienda aquí, y el texto dice, Gran Khan, que en el idioma de los tártaros suena o significa emperador, el príncipe más grande de Asia. Entonces espera, los Khan son los tártaros, es la palabra tártara para emperador. Esto refiere a Marco Polo, y podemos desglosarlo más completamente en futuros videos, ya que hay muchas cosas interesantes de sus viajes, pero centrándonos específicamente en su viaje a China, algunas cosas realmente no cuadran con toda esta narrativa. Hay historiadores que dudan siquiera que haya visitado China porque hay muchas cosas que no sintió la necesidad de mencionar, como no mencionar la Gran Muralla China, no mencionó el té, vendaje de pies, ni siquiera habla de la escritura china, que seguramente los eruditos principales elegirán lo que no quieren usar y descartarán lo que no funciona para la narrativa oficial. Sin embargo, este es el primer relato del este al mundo europeo y esto fue a los finales del siglo XIII, lo cual es extraño, porque en el mapa de Urbano Monte está representada la muralla china. Es interesante que Marco Polo tenga una representación de sí mismo vistiendo un traje de tártaro con el búho, y, además, tengamos en cuenta que China durante esta época se llamaba Catay. Marco Polo comenzó sus viajes en los 1200 y se reunió con Kublai Khan, pero ¿qué pasa si no nos cuentan la historia completa? Kublai Khan es representado como un mongol en el día moderno. Sin embargo, hay una representación más antigua del libro de Marco Polo que muestra al Khan de Catay. Y no parece la misma gente. Además, observe que el estilo de los sombreros parece ser el mismo que el del antiguo sacerdote judío. Este no es el único. Hay descripciones de la corte de Kublai Khan, y es la misma cosa. Marco Polo describió grandes fiestas organizadas por Kublai Khan con hasta 40,000 invitados. Informó que el Khan recibió una vez un regalo de más de 100,000 caballos blancos, muy hermosos y finos, y empleó 10,000 halconeros que transportaban gerifaltes, peregrinos, halcones saque, azores y 20,000 adiestradores de perros. También tenía un número no especificado de leones, leopardos y linces para cazar jabalíes y otros animales grandes, y 5,000 elefantes, todos cubiertos con hermosas ropas. Escribió que en el palacio de Kublai Khan tenían un comedor con capacidad para 6,000 personas y estaba rodeado de un muro de 4 millas. Pero se cree que estos números son exageraciones. Entonces, cada vez que hay algo que no encaja en la narrativa dominante, es una exageración. Sin embargo, Marco Polo juró que decía la verdad y que ni siquiera podía encajar todo en sus cuentos. Dijo que si explicara todo lo que había encontrado, la mayoría de la gente no le creería. Echa un vistazo a esto. Este es un libro de 1659 titulado La Historia del Mundo, y hay una descripción de Catay, o Cataya. Cita: Cataya, que antiguamente se llamaba Escitia, sin la montaña Imán, como Sagatai. Escitia dentro de Imaus, tomó su nombre de los Catay, a quienes Estrabón aquí coloca, y tiene límites: China al sur, el mar Escita al norte, extendiéndose también hacia el este,
de las provincias tartarias. Los seres se pensaban antiguamente habitar aquí, quien siendo muy experto en tejer sedas, hechas de una lana fina, en las hojas de los árboles, hizo que se llamara a la seda, en latín, Cerica. Los catayanos y los zacatayanos son los más nobles y los más civilizados entre los tártaros, y amantes de todas las artes. Aquí están diversas ciudades justas, de los cuales Kambala, 28 millas a la redonda. Aparte de los suburbios, como dicen algunos, es el jefe. Aquí reside el gran Cham, Khan, pero en Xiandu. Tiene un palacio de casi increíble grandeza y majestuosidad. El primero de los grandes Chams, o Khans, o emperadores de Tartaria, fue Zingis o Zingis en 1162, quien sometió a un Cham, un Khan, el último rey de Tenduk y Kataya. Cambió el nombre de Escitia por el de Tartaria. Fin de cita. Entonces ahí lo tienes. Estamos hablando de ciudades enormes. Escitia se convirtió en Tartaria, lo cual fue hecho por un gran Khan o emperador de Katai. ¿Y este rey era Zingis? Muy cerca a Genghis Khan, que no son las fechas exactas que nos dan, pero debemos considerar que pueden haber algunas alteraciones en nuestra línea de tiempo aquí. También, Genghis tiene muchas representaciones diferentes. Sin embargo, se dice que tenía cabello rojo y ojos azules o grises. Es algo interesante de considerar mientras continuamos conectando todo esto. También están los pueblos Lichan, que son descritos como romanos chinos que habitaron la provincia de Yunnan. Hay características más europeas en comparación con los chinos Han. Sin embargo, aparentemente, según Wiki, la teoría de que provienen de soldados romanos ha sido desacreditada, pero sí es interesante considerarlo. ¿Marco Polo realmente llegó a la China a los finales de los 1200? O tal vez Marco Polo fue en el siglo XVI y nos han dado una línea de tiempo distorsionada. Entonces, si tomamos en consideración que han agregado años fantasma a la línea de tiempo, ¿qué pasaría si Marco Polo realmente nos estuviera contando cosas del siglo XV o XVI, y el Khan por cual él trabajaba fuera en realidad los tártaros o la dinastía Qing? Entonces Manchu, Qing y Tartar parecen estar haciendo referencia a lo mismo aquí. Pero sigamos profundizando, ya que cada vez se vuelve más loco. Ok, Katai o China alguna vez fueron la antigua Escitia, y sabemos que Escitia finalmente se cambió a Tartaria. Una historia que puede relacionarse con todo es la de la reina de Escitia. Tomiris es una reina mencionada por Heródoto y era la gobernante de esta antigua Tartaria. Es representada con piel clara y cabello rojo y rubio. Y existe toda esta historia sobre cómo tuvo que defender a su nación de un ataque de Ciro el Grande, donde lo derrotó y le cortó la cabeza. Esto fue bastante popular durante el arte del Renacimiento, y normalmente se representaba recibiendo la cabeza de Ciro. Ahora bien, hay una representación que es intrigante. Hay un tapiz de los principios de los 1500 que muestra a Ciro proponiéndole matrimonio a la reina Tomiris, y ella lo está rechazando. Sin embargo, hay algunos aspectos muy fascinantes de esta representación. Por un lado, hay diseños celtas en su vestido. No parecen ser nómadas ni habitantes de tiendas de campaña. Pero mira este pilar justo detrás de ella. Pero aún más sorprendente es que al fondo vemos un detalle de su ciudad. Entonces, espera, ¿así es como se supone que debe ser una ciudad escita? Esos son rascacielos al fondo. Pero claro, solo nos dirán que el artista imaginó estas cosas. Otro detalle interesante del que hablaremos más adelante es, mira este león aquí. Se ve idéntico a un león chino. Veremos la misma decoración a medida que avancemos, pero pensé que era digno de mención porque esto también es bastante común en la cultura china. En una historia universal desde los primeros relatos hasta la actualidad, desde 1779, hay un relato de esta reina escita. Tomiris o Tamiris fue esa heroína de la que nos dice que Ciro el Grande solicitó en matrimonio, pero ella, suponiendo que su reino, más que su persona, era el objeto de sus deseos, envió órdenes expresas a sus embajadores para que no procedieran,
Ciro, irritado ya sea por su rechazo o por sospechar su artificio, avanzó con su ejército contra los mazaguetas, que entonces estaban bajo su dominio. Así que no era el amor lo que él quería su ciudad. Lo que significa que obviamente era una ciudad muy impresionante y no solo un montón de tiendas de campaña, y esto se hace referencia durante la época de Heródoto. Pero en realidad, esto podría estar mucho más cerca en el tiempo de lo que nos hacen creer. Aquí hay una representación de Ciro tomando el control de otro rey y ciudad, pero miren las banderas, estos son escudos de armas. Y exactamente el mismo león en esa misma posición que era el escudo de armas de Tomiris. Entonces Ciro se está apoderando de su ciudad. Mira la arquitectura al fondo, es bastante impresionante. Es posible que hubieran naciones, ciudades y cantidades masivas de arquitectura en esta parte de China o en Tartaria, la antigua Escitia. Bueno, volvamos al mapa que estábamos viendo antes. Hay otro detalle que debo mencionar. Si llegamos al estrecho de Bering, vemos un par de párrafos interesantes. Uno es Arsareth y el otro es Argón. Esto es lo que dice el texto para Arsareth. Arsareth, aquí se separaron las 10 tribus, y en lugar de los tatars o tártaros, se establecieron a la manera escita. Por eso se les llama Gauti o Gatei, para ser honrados desde la más alta gloria de Dios. Y de este lugar, el reino se hizo famoso como Catai. Bueno, un momento, ¿las tribus perdidas de Israel terminaron en esta área? ¿Tienen algo que ver con Tartaria? Se establecieron en la manera escita y se llaman Gautei, que parece tener raíces celtas. Pero sigamos. Argón dice esto. Hubo una vez en Asia un reino cristiano conocido por Preste Juan, y Détomas lo fundó en este lugar, de modo que estaban en contacto con la iglesia de Roma, y quedó sometido a Roma por medio del Preste Juan de África, antes de ser derrotada por los godos. Se conocía como Criu Rimoye. No estoy tan seguro cómo pronunciar eso. Pero entonces había un reino cristiano en esta área, y existe toda esta cuestión sobre si el Preste Juan era el rey de Etiopía o de Asia, ya que existe esta representación de Preste Juan siendo el jefe de una tribu cristiana, como dicen, en Tartari o Tartaria. Sin embargo, en otras representaciones, parece ser representado como negro, lo que sería interesante, considerando la conexión con España y Aragón. Aparentemente, en este mapa dice que un de Tomás vino y encontró esta tierra para el Preste Juan, quien era obediente a la iglesia de Roma. Este Argón solía ser conocido como Criu Eremue. Hay muchas conexiones para hacer, ya que, etimológicamente hablando, Argón parece ser de origen celta. Los argonautas buscaban el vellocino de oro mientras se dirigían hacia el este, intentando descubrir algún tipo de objeto sagrado avanzado. También está Aragón en España, que fue fundada originalmente por los celtas, pero curiosamente, esta zona también está escrita como Aragón en algunos mapas. Heródoto menciona a un rey argantiano que gobernó Tartessos durante 80 años, durante aproximadamente 625 AC hasta 445 AC, y vivió a ser 120 años, aunque algunos creen que vivió hasta 150. Tartessos está en el sur de España, pero existe una conexión interesante, y la palabra Argantonios parece estar basada en la palabra indoeuropea para plata, secundariamente dinero, reconstruida como proto-celta arganto y proto-itálico como argentum. Podrían haber existido grupos de moros en esta región, lo que explicaría la influencia árabe y musulmanes chinos. Entonces, Argón podría ser una referencia a una tierra llena de recursos, y aparentemente, Argón alguna vez fue conocido como Criu Remoye, que estaba en la región de Manchuria. Esta ciudad recibió su nombre de Roma. ¿Entonces los romanos estaban en la China? Ahora tengan en cuenta que esta no es la Roma que nos han contado oficialmente en la historia convencional. Sin embargo, parece que las mismas personas que ayudaron a establecer Roma abrieron camino para establecer reinos en el lejano oriente. Hay otro nombre aquí que es curioso, que tendremos que profundizar más en otra parte de la serie.
pero por ahora será bueno mencionar que también está Anya. Y el estrecho de Bering solía llamarse Estrecho de Anian. Esto es significativo, porque parece que este reino de Anya había cruzado el estrecho de Bering y había establecido reinos en América, conocido como el reino de Anian. Hay reinos completos en América durante una época en la que no deberían estar ahí, e incluso se menciona que estas personas vivían como los tártaros o eran los tartarios. Entonces el Annium Regnum o reino estaba en algún lugar en Colombia Británica. Es fascinante pensar que estos reinos de Asia o Tartaria llegaron a América antes de Colón, según muchos de estos mapas. Seguramente sería un viaje más fácil, y podrían haberlo estado haciendo durante siglos, antes de que el occidente supiera siquiera sobre el Nuevo Mundo. Miremos el mapa de Fra Mauro, que ofrece una imagen completamente diferente de cómo era Asia en los 1460s. El mapa no solo está dibujado al revés, lo que lo hace confuso, sino que también se representa Tartaria, y la mayor parte de la impresionante arquitectura está en el extremo este, a la derecha, donde dice Chatayo, que supongo que es otra versión de Katai o Kataya, así que China. Pero mira esta arquitectura. Este no es el mismo tipo de edificios que usan en todo el mapa, porque si miras a Europa, no hay comparación. Los edificios en el lejano oriente son enormes, como si hubiera una civilización avanzada en esta área durante este tiempo. Y estas representaciones coinciden con las descripciones que nos dio Marco Polo. También, en el mapa de Urbano Monte, vemos a Catayo mencionado. Y es curioso considerar, ¿Catay es una referencia a que los cátaros estaban en China? Obviamente, la historia que nos cuentan es que estaban limitados a Europa Occidental. Pero, cuando realmente analizas su ideología, es posible que tal vez sean una forma más antigua de cristianismo, porque creían que la Iglesia Católica era una religión secuestrada satánica. Curiosamente, la historia es que el catarismo tiene su origen en el maniqueísmo, que era una ideología similar al dualismo pero más antigua y presente en el Oriente. Quizás la historia sea al revés, y esta ideología, o versión más antigua del cristianismo, llegó a la China y en realidad prevaleció bastante. Podemos discutir esto más en un futuro video, pero pensamos que sería interesante mencionarlo. Sin embargo, echemos un vistazo al mapa y analicemos la arquitectura. Creo que habían cantidades masivas de reinos y edificios en esta área, y esto fue alrededor del siglo XV. No hace miles de años. Después, nos alimentan una historia completamente desordenada, en la que todo esto fue borrado. Y una de las evidencias interesantes que respalda esto tiene que ver con una ciudad perdida. Bueno, no necesariamente se ha perdido, pero lo más probable es que se le haya cambiado el nombre, o se haya movido de lugar. En primer lugar, porque los mapas mencionan Escitia, si supuestamente terminó alrededor del año 100 AC. Realmente no tiene sentido incluir reinos antiguos en mapas contemporáneos, por lo que tal vez Escitia sea de una época más reciente de lo que pensamos. Tengamos en cuenta que Marco Polo estuvo trabajando con los jesuitas. Tal vez hay algún dato que no nos está contando del todo, pero hay un relato de Marco Polo durante sus viajes a China, donde describe su ciudad favorita. En sus viajes se llamaba Qinsei, pero en los mapas lo verás escrito como Quinsei o Quinsai, y esta era la ciudad del cielo, según el libro. Cita: ya que hemos llegado ahí, entraré en detalle sobre su magnificencia, y vale la pena contarlas, porque la ciudad es, sin lugar a dudas, la más bella y noble del mundo. En esto hablaremos de acuerdo con la declaración escrita que la reina de este reino envió a Bayan, el conquistador del país, para que la transmitiera al Gran Khan, para que pudiera ser consciente de la incomparable grandeza de la ciudad y pudiera ser trasladado a salvarlo de la destrucción o el daño. Les diré toda la verdad, tal como quedó plasmada en ese documento. En verdad así fue. Como más tarde pudo comprobar con sus propios ojos el mencionado mensajero Marco Polo. Y ahora, enseñaremos esos detalles. Fin de cita. Entonces la reina le había escrito al Khan para describirle la belleza de la ciudad, con la esperanza de convencerlo a venir a salvarla de la destrucción. Y como Marco Polo trabajaba para el Khan, fue enviado a investigar esta ciudad. Literalmente dice que Marco Polo lo vio con sus propios ojos
y que todo lo que dice es verdad. Pero aquí es donde se vuelve interesante, porque los historiadores no pueden aceptar que esta descripción sea posible, considerándola una locura. Entonces, dicen que simplemente está exagerando. Pero realmente me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quería exagerar cuando su propósito era explorar esas diferentes tierras y transmitirlas al oeste? ¿Por qué diría que no hay otra ciudad en el mundo que se acerque a la magnificencia de Quinsay? Ahora escucha esto. Esta ciudad tenía una circunferencia de 100 millas y contaba con 12,000 puentes de piedra. Sí, 12,000, tan grandes que una gran flota podría pasar debajo de ellos. No solo eso, dice Marco Polo, si los puentes no son lo suficiente impresionantes, la ciudad entera se encuentra rodeada de agua y está construida sobre el agua. Así que espera, esta es literalmente una ciudad flotante como Tenochtitlán, con la que podemos hacer más conexiones en un momento. Pero esta es la versión china, e incluso hay algunas representaciones de Quinsay de los 1600 que son interesantes. Esto no parece una ciudad china. Mire el obelisco y los enormes edificios. Esta es una enorme fortaleza estelar, con muchas piscinas y vías fluviales diferentes en toda la ciudad, lo que tendría más sentido con la afirmación que habían más que 10,000 puentes. Tengamos en cuenta que la narrativa dominante dice que Quinsay es la actualidad Hangzhou en China, pero no estoy tan seguro de que ese sea el caso. Hangzhou se encuentra mucho más al sur, pero en mapas más antiguos se puede ver que Quinsay estaba más arriba de Japón, cerca del estrecho de Anian. Cambiaron la ubicación de la ciudad para encubrir esta historia, ya que no se alineaba con la narrativa que querían para la China. Hay más en su descripción, y es bastante detallada. Cita: dentro de la ciudad hay un lago que tiene una extensión de unas 30 millas, y alrededor de él se levantan hermosos palacios y mansiones, de la estructura más rica y exquisita que puedas imaginar, pertenecientes a los nobles de la ciudad. También en sus orillas numerosas abadías e iglesias de los idólatras. En medio del lago hay 2 islas, en cada una de las cuales se alza un edificio rico, hermoso y espacioso, amueblado en tal estilo que parece ser digno del palacio de un emperador. Sepan también que el Gran Khan ha distribuido el territorio de Mansi en 9 partes, y ha constituido en ellas 9 reinos. Para cada uno de estos reinos se nombra un rey que está subordinado al Gran Khan, y cada año presenta las cuentas de su reino a la oficina fiscal en la capital. Esta ciudad de Quinsay es la sede de uno de estos reyes, que gobierna más de 140 ciudades grandes y ricas, porque en todo este vasto país de Mansi hay más de 1,200 ciudades grandes y ricas, sin contar las ciudades y aldeas, que son muy numerosas. Fin de cita. Entonces, según esta descripción, se trataba de una operación, y tenían cientos de ciudades en esta región que eran comparables en riqueza, lo cual es bastante impactante de pensar. Pero eso se alinea con el mapa de Fra Mauro y toda la arquitectura que vemos en el este. También hay esta descripción de Xiemien que me pareció interesante. Aparentemente, se supone que está en algún lugar en Birmania. Esto tampoco parece ser una exageración, ya que hay muchos de estos templos y pagodas que todavía están en pie hoy en día. En algún tiempo hubo más que 10,000 en esta área, pero ahora quedan alrededor de 2,000. Lo interesante de la conexión entre Quinsay y Tenochtitlán es el dragón. Quetzalcoatl era el dios más venerado de Mesoamérica, representado como una serpiente emplumada. ¿Es solo una coincidencia que la China también adora al dragón? Además, el pueblo Han se considera a sí mismo como los descendientes del dragón, que era la bandera de la dinastía Qing en 1889. Un dragón que aparentemente se traga un sol rojo, y se representa a Quetzalcoatl tragándose a un hombre. Esto también se conecta con el bichone o vípera, que es básicamente un logotipo de escudo de armas para las familias italianas de élite. Pero simplemente me parece interesante que veamos este mismo símbolo repetido. Además, Quetzalcoatl también fue descrito como blanco y con barba. Tal vez habían grupos cristianos o incluso las tribus perdidas de Israel que se habían separado y se habían abierto camino hacia el lejano oriente.
cruzando finalmente el estrecho de Anian, estableciendo el reino de Anian y avanzando hacia el sur. Otra cosa interesante a considerar es la mención de Serica en estos mapas antiguos. En los mapas de Ortelius y Mauro, vemos una referencia a Serica y el mar de Serica o Sericus, y está alrededor del área donde estaría Quinsay. Además no lo mencioné, pero puedes ver Quinsay en el mapa de Fra Mauro como Chansey, y parece bastante grande aquí también. Esto está en la página wiki de Serica, pero de alguna manera se conecta con todo esto. Cita: Plinio también informa una curiosa descripción de los seres hecha por una embajada de Taprobane al emperador Claudio, sugiriendo que pueden estar refiriéndose a las poblaciones indoeuropeas de la cuenca de Tarim, como los tocarios. También nos informaron que el lado de su isla que se encuentra frente a la India es 10.000 estadios de largo y corre en dirección sureste, que más allá de las montañas Emodian, Himalayas, miran hacia el Cerve, Ceres, cuyo conocido también había ganado en el ámbito del comercio, que el padre de Rachias, el embajador, había visitado frecuentemente su país, y que los Serai siempre llegaban a recibirlos a su llegada. Estas personas, decían, excedían la estatura humana ordinaria, tenían cabello rubio y ojos azules, y hacían un ruido grosero al hablar, sin tener lenguaje propio para comunicar sus pensamientos. Fin de cita. Entonces, ¿las personas de esta zona de la cuenca de Tarim podrían ser los tocarios? Eran una cultura indoeuropea que se habían asentado en esta zona hace miles de años según las líneas temporales dominantes. Aquí hay una representación de una familia real y los príncipes rubios. La cuenca de Tarim también alberga las momias de Tarim que están bien conservadas y presentan características caucásicas, como la belleza de Loulan. Un estudio genético de los restos de la capa más antigua del cementerio Xiaohe encontró que los linajes maternos eran de una mezcla de tipos de Eurasia Oriental y Occidental, mientras que todos los linajes paternos eran del tipo Eurasia Occidental. Se desconoce si están relacionados con los frescos pintados en los yacimientos de Tocharia más de 2 milenios después, en los que también se representan ojos y colores de cabello claros. Cita: Las momias fueron encontradas con tapices tejidos a cuadros que son notablemente similares al patrón de tejido del estilo tartán de la cultura Hallstatt de Europa Central. Asociada con los celtas, se descubrió que la lana utilizada en los tapices provenía de ovejas con ascendencia europea. Fin de cita. También está el hombre Churchen, que es otra momia Tarim que presenta rasgos caucásicos. Su cabello era marrón rojizo, con motas grises y enmarcaba los pómulos altos. Tenía una nariz larga aguileña, labios carnosos y barba pelirroja, y vestía una túnica de sarga roja y calzas con un estampado que parecía tartán. Fue enterrado en una tumba hecha de ladrillos de barro, y también está su esposa, que está extremadamente bien conservada, lo cual es un poco loco, porque dicen que esto es del año 1000 AC. Lo interesante de esto es que los manchúes son descendientes del pueblo Jurchen, que creo que se pronuncia Churchen, pero se escribe con una J, al menos en inglés, lo cual es interesante si lo conectamos con el hombre Churchen. Bueno, terminemos con puentes y luego continuaremos con algunas cosas más locas en parte 2. Ahora recuerden que Marco Polo estaba diciendo que habían algunos puentes muy impresionantes en China, y yo estaba investigando puentes antiguos y encontré unos de interés. Uno se llama, literalmente, Puente de Marco Polo, y fue construido en el siglo XII, pero comencé a notar que habían algunas inconsistencias con las representaciones. Este puente fue mencionado y descrito por Marco Polo, e incluso tenemos una pintura de cómo era originalmente. Marco Polo lo describe como hecho con mármol fino. Al comienzo del puente había una fina columna de mármol y debajo de ella un león de mármol. Ahora, supuestamente, el que está hoy en día no es el mismo y fue reconstruido a los finales de los 1600. Pero pensé que era interesante que haya puentes que ya no existen o que no se parecen en nada al moderno que dicen ser. Esto se hizo especialmente evidente al analizar las guerras de opio. Hay una batalla llamada la Batalla de Palicao o Paliqueo, que significa la Batalla del Puente de 8 millas. Fue una batalla en este enorme puente,
según el grabado de la batalla. Quiero decir, mira lo enorme que es esta cosa. Podrían pelear una batalla aquí con cañones. Y parece que hay decenas de miles de personas representadas en este puente. Sin embargo, este puente está en Beijing y se llama Puente Balichao. Pero si miras el puente, que dicen ser el puente de 8 millas, no se parece nada al grabado original de 1860. De hecho, dudo que realmente puedes pelear una batalla en este puente, ya que parece demasiado pequeño. Sin embargo, dicen que las 8 millas se refiere a que el puente está a 8 millas chinas de un determinado distrito. Es casi como si fuera una historia falsa, porque tienen una foto de 1860. ¿Cómo se toma una foto de este puente en 1860 y luego se publica un grabado al mismo tiempo que lo representa de una manera completamente diferente? ¿30,000 soldados lucharon en este puente? ¿Y por qué los leones son mucho más pequeños que en el grabado? Pero, por supuesto, es solo la imaginación del artista. 8 millas sería una hazaña enorme, lo que suena como una locura. Pero, ¿recuerdas lo que decía Marco Polo sobre los puentes en Queensay? Dijo que había decenas de miles y que eran enormes, lo que permitía el paso de las flotas. Eso tiene más sentido cuando miramos el grabado de la batalla. Tal vez hubo puentes y características de la arquitectura en China que los poderes no quieren que sepamos. También está el puente Luoyang, que se dice que es el primer puente de piedra en China, pero es bastante enorme para ser la primera vez que se intenta algo así. Es casi 1 milla largo y tiene más que 1000 años. Sin embargo, si consideramos el relato de Marco Polo sobre la China, menciona una ingeniería altamente sofisticada que involucra piedras finas y está decorada con metales preciosos. ¿Fue realmente Marco Polo un explorador? Quizás eso sea solo una fachada, y en realidad era una espía que intentaba aprender todo lo posible para el Papa. Esto involucraba estrategias militares, lo cual es bastante loco. ¿Sabías que los chinos tenían una ballesta de repetición que data del 400 AC? Tenían una ballesta de repetición que les permitiría disparar continuamente, y Marco Polo menciona muchas de estas armas. Pero lo más sorprendente es que supuestamente Marco Polo llegó a Norteamérica. Un mapa de piel de oveja, que se cree que es de una copia de los exploradores italianos del siglo XIII, podría indicar que Marco Polo visitó lo que ahora son Alaska y Washington durante sus viajes alrededor de Asia. Esto implicaría que Marco Polo estuvo ahí en el siglo XIII y transmitió la información a los venecianos, o la obtuvo de los chinos o los árabes. Lo interesante es que fecharon la piel de oveja al siglo XVI, lo cual tendría sentido si consideramos que tal vez haya ocurrido algún tipo de distorsión de tiempo fantasma, y que los viajes de Marco Polo realmente sucedieron en los 1500, después de algún evento de reinicio. Hablaremos más a fondo sobre esto en la parte 2, pero háganos saber si disfrutó el video, y si hay algo más que crea que está relacionado, y que debemos investigar más a fondo. Espero que lo hayan disfrutado. Además, no pretendo tener todas las respuestas, ni ser un experto en la historia china. Simplemente tengo curiosidad y hago preguntas. Hay mucho más en lo que profundizar sobre esto, así que vendrán varias partes. Si pudieran dejar sus pensamientos, darle un like al video y compartirlo con sus amigos, se lo agradecería mucho. Gracias por ver, y todo lo que podemos esperar es que nuestras mentes se revelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?